Conectando con los conceptos de voz y personalidad está la imagen vocal, que es la percepción que cada uno tiene sobre su propia voz, que puede ser buena o mala. Después está el imaginario colectivo, que es la percepción que tenemos sobre las otras voces. Por ejemplo, ver una voz como que sea grabada como agradable o una voz sana como desagradable. Conectado a esto están los estados de la voz que están definidos, que son la voz eufónica, la voz sana, la voz natural, que es cuando todas las cualidades de la voz están en equilibrio, la voz difónica, que se suele confundir con el concepto de voz afónica, pero son dos cosas bastante diferentes, y es que la difonía es cuando alguna de las cualidades está fuera de los parámetros naturales o establecidos o sanos, haciendo que la voz sea diferente, por ejemplo, más agudizada, débil, agravada, etc. Y la afonía es cuando hay una pérdida total de la voz a causa de alguna patología o de algún trastorno funcional. Además están los sistemas que intervienen en la producción de la voz, que es el aparato fonador o sistema fonador, que es como el principal, que se encarga justamente de ampliar el sonido. Después está el sistema auditivo, que nos ayuda al funcionamiento del oído, a poder escuchar el sonido del ambiente, la voz de otra persona, etc. También está el sistema endocrino, que se encarga de todo el funcionamiento correcto del cuerpo, por ejemplo, el metabolismo. También está el sistema articulatorio, que justamente se encarga de que la palabra pueda ser entendida, porque regula las partes óseas que nos ayudan justamente a la modulación al hablar. También está el sistema neuromuscular, que se encarga justamente de que los neurotransmisores sean transmitidos correctamente para poder decir, por ejemplo, una palabra que estemos pensando. También está el sistema resonancial, que es justamente se encarga de regular el timbre, la intensidad y el tono de cada persona. Y por último está el sistema bastante importante, que es el sistema respiratorio, que justamente al permitir una entrada y salida de aire hace que cuando entra el aire, ese aire pase por las cuerdas vocales, haciéndolas vibrar, y al hacerlas vibrar produce el sonido o alguna palabra. Hay una cosa que toda persona que utilice la voz profesionalmente debe saber, y es sobre la higiene vocal, que son las normas que en realidad todos debemos seguir para poder mantener una buena salud vocal, pero especialmente estas personas. Estas normas previenen algún tipo de futuras dolencias o alteraciones en la voz, como las difonías, y también ayuda, por ejemplo, a la recuperación de alguna difonía por trastorno funcional. Una persona tiene higiene vocal pobre o mala higiene vocal cuando, por ejemplo, sobreexige su voz, cuando la está notando tensa, habla demasiado, no se toma como tiempos. Hay muchísimos docentes que, por ejemplo, están dando una clase y no se toman el tiempo de frenar por lo menos unos 10 minutos. Se debe hacer un tiempo de descanso. También personas que no tienen una buena hidratación, se debe tomar por lo menos 4 vasos al día a temperatura natural, para poder mantener una buena lubricación en las cuerdas vocales, para que no haya tanta fricción en la vibración al producir la voz. También se debe mantener un buen descanso, una buena postura al hablar. No se debe estar ni tan encorvado ni arqueado, porque eso provoca también una sobreexigencia en las cuerdas vocales. Hablar en un tono óptimo, no forzar la voz a un tono que no es el natural, el correcto. Y bueno, y todo esto entra como dentro de la categoría de abuso vocal, que es cualquier tipo de mal hábito que tenga una persona, que provoque efectos traumatizantes en las cuerdas vocales, provocando muchas veces difonías. También están los vicios fonatorios, que son, por ejemplo, los carraspeos o las tos aclaratorias, que muchas personas cuando se ponen nerviosas empiezan a carraspear,
y eso provoca como un círculo vicioso en el que aparentemente saca esa sensación de exceso de mucosidad en la garganta, pero es solo momentáneo porque luego termina creando más y termina siendo peor que en el principio. Lo mismo con la tos aclaratoria. También está el vicio del grito de muchas personas, por ejemplo docentes de primario o de inicial, gritan para poder ser escuchados por sus alumnos, y esto provoca un fuerte impacto en las cuerdas vocales. Para empezar, no hay que gritar porque no es necesario para una comunicación efectiva, y en caso de ser necesario se debe elevar la voz y agudizarla. O utilizar algún tipo de micrófono o megáfono para que pueda ser escuchado en ese lugar. También está el tema de no consumir productos deshidratantes como el tabaco, como la cafeína, porque eso quita lubricación en las cuerdas vocales. Y una cosa muy importante que muchos docentes se olvidan, docentes o cualquier profesional de la voz como actor o cantante, es precalentar, hacer un calentamiento o calentamiento corporal y vocal antes de exponer la voz a una mayor demanda y exigencia. Por lo menos unos 5 o 10 minutos de calentamiento. El tema corporal es por el tema de las tensiones, justamente para liberar tensiones y que luego eso no provoque un efecto extraño en la voz. Y tiene que ser por lo menos una media hora, 40 minutos antes de exponer la voz. Hola, soy Antonella Castillo y vamos a hablar de las enfermedades profesionales. Para empezar, vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo están divididos en dos partes, los factores externos y los factores individuales. Los factores externos tienen los factores ambientales, es decir, la falta de humedad, el exceso de frío y de calor, y agentes irritantes, es decir, el polvo o el humo que hay en el medio ambiente. También otro factor sería el factor de espacio de trabajo, que haya mucho ruido, la falta de aislamiento. Otro factor es el de los factores es el organizativo, sobrecarga de trabajo o no darse tiempo para, tipo si vas a hablar un tiempo tenés que darte el mismo tiempo para descansar. Los factores individuales son varios. Uno de ellos es el desconocimiento, el no saber cómo cuidarnos la voz, el utilizar siempre el volumen alto, tener una respiración bucal, no saber utilizar nuestra caja de resonancia, el no usar nuestro tono correcto, capaz que tenemos que hablar un poco más grave o un poco más agudo para que no nos haga doler a largo plazo. Siempre estar con estrés o tensión, una contractura, tener el cuello así, eso no te hace bien, tenés que tener siempre relajado. En las profesiones con más factores de riesgo de la voz está la docencia, ya que en esta la voz sería su herramienta principal de trabajo. Los factores de riesgo que tiene la docencia es el hablar mientras se escribe en el pizarrón, ya que la voz tiene otra trayectoria y el docente se esfuerza más para poder hacer que los alumnos escuchen con atención. Otra de los factores de riesgo es que los docentes usualmente gritan para marcar una autoridad, que eso no lo deberían hacer ya que están dañando la voz. También es un factor de riesgo el estar expuesto al polvo de la tiza, el ruido ambiental, la cantidad de números de alumnos que tengan, que el aula sea muy grande, la edad del alumno, ya que si es muy pequeño hay que hablarle mucho más para que preste atención. También sobre las áreas especiales que tenga cada profesor, si es de música va a tener que cantar mucho tiempo, si es de educación física va a tener que gritar para que lo escuchen todos en la cancha. En el caso que sea de inglés o algún idioma, tienen que utilizar otros sonidos que no utilizamos en el español. Otra de las profesiones que están expuestas a estos problemas de la voz es el telemarketing.
Si bien ellos no trabajan hablando con la voz muy fuerte, ellos trabajan jornadas muy largas, de 8 o 7 horas trabajando sin parar, por lo que esfuerzan mucho la voz, y como trabajan la mayoría en negro, no tienen algún respaldo médico que los ayude para esto. También otras profesiones que utilizan frecuentemente la voz están más propensas a tener estas problemáticas. Bien, los síntomas de alteración de la voz, es decir, que van a tener tos o tensión por utilizarla mucho. Sobreesfuerzo vocal. Es más común en las profesiones con uso excesivo de la voz, es decir, que hablen muchísimo tiempo sin descanso. También se puede desarrollar una disfonía vocal. Las más comunes de estas es la laringitis, que es la inflamación de la laringe, que te hace que la voz sea más ronca o áspera. Otra de estas es los nódulos vocales, que es el crecimiento benigno sobre una de las cuerdas vocales. Eso se produce por un abuso de la voz y te da la voz ronca, baja y entrecortada. Otro de estos son los pólipos vocales. Este se da solo en una cuerda vocal. Esto te da una voz más ronca, baja y entrecortada, al igual que la anterior. Y la última es la úlcera, que es una pequeña herida que se hace en las cuerdas vocales. Esto te da cansancio de la voz y hace que tengas más dolor de garganta. Para prevenir todas estas problemáticas, el empresario debe velar por la seguridad y la salud de su trabajador, respetando la ley número 31 de 1995, que habla sobre la prevención de riesgos sobre el trabajo. Bueno, de estas prevenciones tenemos las medidas colectivas, que pueden venir a ser los medios ambientales adecuados, las diferentes temperaturas que debemos tener para el cuidado de nuestra voz. Disponer de fuentes de agua potable. Siempre es bueno tenernos hidratados. Si bien el agua no te hidrata en el momento, es bueno para hidratarte para el día siguiente. El disminuir el ruido ambiental, es decir, si estamos escuchando música muy fuerte, es bueno bajarle el volumen para no forzar nuestra voz. La instalación de medios técnicos, por ejemplo, un maestro que esté dando una clase con muchas personas, es bueno darle, un micrófono para que no esté forzando su voz y arriesgándose a las problemáticas anteriores. Factores de organización, disminuir el tiempo de habla, por ejemplo también si vamos a hablar 2 horas seguidas, hay que descansar 2 horas después. También es importante la vigilancia de la salud, para estar alerta de los trastornos relacionados con el trabajo. Otras formas de prevención son los medios individuales, por ejemplo la información, no competir con el ruido ambiental, utilizar una buena respiración nasal, también hay que utilizar las técnicas para evitar la fatigación, por ejemplo tener un tono de intensidad normal, una variación de tonalidades, el proyectar la voz y conocer nuestros propios límites. También debemos tener una buena postura, tener la garganta relajada, no tensar los dientes, mandíbula o lengua y no estar mucho tiempo de pie. También hay que tener un estilo de vida y entorno saludable. Y como último, usar técnicas y ejercicios para ejercitar la voz.